Hola, muy buenas tardes, doctor Muriel Ramírez. Estamos hoy día, lamentablemente, con nuevas cifras que se han disparado en Chile, donde estamos viviendo el colapso de su sistema de salud al estar al 86% de su ocupación y con cifras que realmente alcanzan ya los 86.943 contagios. Solamente hoy ya tenemos 4.654 nuevos en nuestro país. Y en la región 27 casos nuevos, lo que hace 486 contagiados. ¿Qué hacer en este escenario como experta? ¿Qué debería hacerse? Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, lamentablemente, como dice usted, vemos que la situación sigue aumentando los casos nuevos, a pesar de que en la región metropolitana se ha decretado una cuarentena total. La situación es bastante seria. Efectivamente, el sistema de atención ya está colapsado en la región metropolitana y se ve que la cuarentena todavía no da ningún efecto en términos de reducción de los casos nuevos, a pesar de que van 2 semanas de cuarentena. Eh, la cuarentena total no se ha dado. Yo veo que la cuarentena no es tal. Al menos en la región metropolitana sigue habiendo circulación de personas prácticamente normal, a lo mejor alguna reducción, no total. Entiendo que el metro sigue funcionando, el transporte público, muchos lugares de trabajo han seguido haciendo sus labores, las personas a veces abusan, ¿no es cierto?, de los permisos para salir, y según lo que he escuchado también incluso hay tacos en Santiago, o sea, no ha habido una cuarentena total. Y Y debería haber una mientras cuarentena, perdón que le interrumpa, doctora, pero debería entonces haber una cuarentena total para que fuera efectivo, no así parcial como se ha hecho hasta el minuto. Por supuesto, porque lo más importante en este minuto es cerrar la llave de los casos nuevos, la llave de los contagios. Y la única manera de cerrar la llave de los contagios es evitando el contacto entre las personas, porque esa es la forma en que se transmite el virus. Para disminuir la distancia social, ¿no es cierto? Lo que se requiere en este momento drásticamente es una cuarentena total, pero real. Ha habido 2 semanas de cuarentena total, entre comillas, en la región metropolitana, pero vemos que no es efectiva, que no es una cuarentena total estricta y real, como se vio que ocurrió, ¿no es cierto?, en Europa, por ejemplo, o en China, en que no había nadie en las calles, en que nadie salía, que todo el mundo estaba dentro de sus casas. Esa situación hay que ver también la raíz de por qué se está dando. Y lo más probable es que se está dando porque no están las condiciones sociales dadas para que la gente se quede efectivamente en su casa. Claro. No hay un apoyo social para quienes tienen que salir diariamente a buscar el sustento porque tenemos una sociedad con probablemente trabajo precario, ¿no es cierto?, y condiciones que las licencias médicas no están siendo efectivas, que hay un retraso en el pago de estas o que muchas veces las personas por su condición laboral no tienen derecho a licencia médica y tampoco se ha hecho un real aislamiento de los casos positivos y cuarentenas familiares de los casos positivos, que es lo que lleva a detener y cerrar la llave de los contagios nuevos, como digo yo. Esto lo que usted acaba de exponer, doctora, ¿sería una forma de suplir las cuarentenas en este caso? ¿O tiene que ser al mismo tiempo este trabajo? Porque por lo visto acá en la región de Coquimbo, me refiero, la intendenta ni las autoridades no se han declarado por hacer una cuarentena ahora y probablemente por un tiempo más no lo hagan. Entonces, ¿qué se debe hacer si no hay cuarentena? ¿Estas medidas que usted acaba de mencionar pueden paliar en algo? Entonces, cerrar la llave. Sí, pueden paliar el algo, pero hay que hacerlo con personal y Mm. con manos y personas en terreno que estén realizando esas labores. Porque trazar un caso positivo significa ir al domicilio, eh,
ver las condiciones que tiene en ese domicilio, cuántas personas viven ahí, cómo están viviendo, hacer educación en ese lugar e ingar una cuarentena total para esa familia, ¿ya? Que nadie salga y que se queden ahí aislados, y para eso tienen que tener las condiciones también, que muchas veces la familia no lo tiene. Si no pueden hacer el aislamiento en la casa, esas personas pueden llevarse, ¿no es cierto?, a residencias sanitarias para que puedan cumplir la cuarentena ahí. Pero ya cuando tenemos una cantidad de casos importante, se requiere mucho personal para que puedan hacer eso, ya no solamente un equipo de la Seremi de 4, 8, 10 personas, es imposible que lo puedan hacer, y se requiere tener la capacidad a lo mejor en ciertas residencias sanitarias para aquellos casos que son como más de mayor vulnerabilidad, ¿no es cierto?, de mayor hacinamiento y condiciones de base. ¿Cuál es la forma de hacer eso? Es en contacto con la atención primaria, que son quienes conocen a su población beneficiaria, a su sector, y podrían bien, ¿no es cierto?, hacer estas visitas con su equipo de protección adecuado, ¿verdad?, que corresponde a las familias. Esa es la forma y el despliegue que hay que hacer. Lamentablemente, no se ha querido incorporar a la atención primaria en este tipo de trabajo. ¿Y por qué no se ha También, podido incorporar a la atención primaria? yo desconozco la razón, pero esta es una situación que se está viendo en todo el país y que me consta que el Colegio Médico y la Sociedad Científica y el Consejo Asesor lo han solicitado desde el inicio y esto no se está realizando. Las políticas de protocolos, me refiero, perdón, los protocolos se estaban realizando cuando estaba usted en la mesa social de una manera distinta a la de Santiago. De pronto eso se cambió y se empezaron a seguir los mismos protocolos de salud que pidió el ministerio. ¿Cree que eso también haya afectado en el que ahora haya cambiado esta cifra en la región, por ejemplo? Directamente yo creo que no. Yo creo que el aumento de las cifras en la región se debe a un problema que hubo en el diagnóstico por la falla que experimentó el laboratorio del Hospital de Ovalle hace un mes atrás, más o menos, Sí. y que llevó a un retraso en el diagnóstico de algunos casos. E incluso a que muchas personas que se habían tomado el examen no han tenido el resultado de este. Yo creo que ahí es donde comenzó, digamos, el problema en el retraso del diagnóstico y eso obviamente conlleva un aumento de contagios porque si la persona no sabe que estuvo positiva, a lo mejor no pudo guardar la cuarentena y puede haber contagiado a los demás y así sigue la cadena de contagio. Ya, pero mi pregunta era que en algún minuto los protocolos que se tomaron acá en la región fueron distintos. A lo mejor si se hubieran seguido utilizando ese criterio, de alguna manera podríamos estar de otra forma. Los protocolos que se seguían de manera diferente tenían que ver con el diagnóstico de los casos y el aislamiento en las residencias sanitarias que se ocuparon precozmente en la región de una manera adecuada. Eso, lo que yo entiendo es que se ha seguido haciendo, Ah, pero el problema no está en los protocolos, el problema está en que la Seremía de Salud no tiene las manos suficientes para hacer la trazabilidad de todos los casos y hacer el seguimiento de contactos de todos los casos, porque ya son muchos casos que hay. claro. Y no solamente en la Serena y Coquimbo, sino que también en otras comunas que están más alejadas y que muchas veces no tienen equipos de Seremi de Salud porque no hay oficina de la Seremi de Salud ahí. Entonces el equipo de acá de La Serena se traslada para allá en un día, hace el seguimiento de algunos de los casos y lamentablemente, como digo, no están ocupando el recurso que existe en la atención primaria para poder realizar el seguimiento de casos, la búsqueda de contacto y dar todas las indicaciones que corresponde y hacer educación en esos domicilios. Claro. Doctora, ¿cómo podemos cerrar los casos nuevos? ¿Cómo cerrar esta llave? ¿Qué consejos daría usted en este momento?
Es lo que estoy comentando, o sea, la forma es bloquear el contagio, y la manera de hacerlo es con un buen aislamiento de los casos positivos y con cuarentena familiar de ese caso positivo. Y eso requiere mano y requiere un seguimiento en terreno. Y la otra forma es el autocuidado. Y ahí también estamos fallando. Hay un estudio que salió hace pocos días que indica que en Chile somos el país que menos sigue las indicaciones y las orientaciones de autocuidado, de distanciamiento social, de uso correcto de la mascarilla y de lavado de manos. Entonces estamos mal. Se ve en la calle que sigue la ciudad funcionando como que nada pasara. La gente no sigue las indicaciones de distanciamiento social. Se ve que no usan mascarilla o la usan de una manera inadecuada, y eso también va permitiendo, ¿no es cierto?, que se transmita el virus en los lugares públicos. O sea, parece que aquí los chilenos somos porfiados de nacimiento. Lamentablemente lo que lleva a consecuencias que estamos viendo al día de hoy con las cifras. Al parecer no queda otra que el autocuidado, ¿cierto? Y como bien decía usted, hay que reforzar estas medidas. Ahora, hay un alto porcentaje de personas que podían ser COVID positivas y que no están presentando síntomas, son asintomáticas por lo tanto, y muchas de ellas, por lo mismo, no se han hecho el examen. ¿Usted cree que este llamado ya al autocuidado debe ser mucho más especial, debe ser reforzado más también por esa misma situación? Por supuesto que sí, porque esas son las personas que sin saberlo están contagiando. Y que otra persona que está enfrente, ¿no es cierto?, que ve que no está tosiendo, ni tiene fiebre, ni nada, se confía y por supuesto hablan, y ahí es donde se está transmitiendo el virus, eh, sin mascarilla, etcétera. Entonces, eh, lo que hay que tomar un poco de conciencia es en que tanto yo como el otro puedo estar contagiado, y por lo tanto tengo que tomar las medidas para evitar yo contagiarme y para evitar contagiar al otro. Y si no me puedo quedar en la casa, que es lo fundamental, ¿no es cierto? Hay hacer una cuarentena voluntaria, como muchas personas estamos haciendo. Si no se puede quedar en la casa porque tiene obligadamente que salir, bueno, salga con autocuidado. Use la mascarilla sobre la nariz, no acá en la pera, porque no sirve, sobre la nariz. Si se humedece, cámbiela. Sáquesela por las orejas, ¿verdad? En lugar de tomarla por la frente, por el frente, perdón. Lavado de manos, fundamental, con agua y jabón, todo momento que se pueda. Además, usar alcohol gel si no puede lavarse las manos frecuentemente. La distancia social, mantener el metro de distancia, que es algo que se ve en la calle, que las personas no lo están respetando. Y en los lugares de afluencia de público tiene que haber una higiene permanente con soluciones cloradas sobre las superficies de las oficinas, los mesones, los pasamanos, etc. Esas son condiciones mínimas como para evitar el contagio en la calle y en lugares públicos. Ahora, doctora, la expansión exponencial del virus es alarmante, ¿cierto? La rapidez con que las personas se contagian es altamente contagioso. ¿Eso significa que en algún minuto todos nos vamos a contagiar? Eso es muy probable si es que no tenemos la vacuna luego, es que también hay muchos equipos que están trabajando internacionalmente, ¿no es cierto?, en desarrollar una vacuna, pero es probable que todos podamos en algún momento contagiarnos. Lo importante es que ahora en que la mayoría, ¿no es cierto?, estamos susceptibles, no nos contagiemos todos de una, porque si no el sistema de atención de salud va a colapsar. Y de eso se trata el hacer la cuarentena voluntaria, y de eso se trata el autocuidado, y de eso se trata la cuarentena, de poder hacer que el contagio ocurra lentamente y no de una manera disparada, que es lo que se está viendo, porque un cierto porcentaje de esos que se van a contagiar van a necesitar
ser atendidos, ¿no es cierto?, en una cama crítica, o ser hospitalizado, más o menos un 35% de hospitalización, y entre un 5 y un 10% de camas críticas, ¿no es cierto?, de una gran masa de personas contagiadas, es lo que hace colapsar el sistema de salud. Por lo tanto, las medidas que se toman son para evitar que ese contagio sea expansivo, explosivo, de manera que ese porcentaje que va a requerir una cama crítica sea menor en número, para evitar que haya el colapso. Exacto, es algo que usted viene repitiendo y señalando hace varios días, semanas y meses, por así decirlo, ya lo que llevamos, lo que es la cuarentena, mejor dicho, esta pandemia, ¿cierto? Ahora, Sí. la vacuna para que llegue va a tardar un poco, pero también ha estado saliendo que se ha hecho un llamado a quienes se han recuperado del COVID-19 a donar su plasma para probar esto en pacientes. ¿Es efectivo este tratamiento? ¿Realmente puede ayudar en algo o es una gota en el desierto ante lo que estamos viviendo? El tratamiento con plasma de pacientes recuperados es efectivo porque el plasma tiene anticuerpos contra el virus, ¿ya? El problema es que se requieren muchos donantes para un solo paciente. Entonces es imposible aplicarlo como medida de salud pública masivamente, Claro. ¿ya? A lo mejor puede servir para algunos casos, pero no de una manera masiva. Perfecto. Doctora Muriel, sabemos que usted está muy ocupada, tiene sus clases, tiene consultas también, ¿cierto?, de otras personas. Agradecemos mucho el que nos haya dado esta entrevista al Observatorio. ¿Quisiera agregar algo más que sea importante? Solamente indicar de que tenemos que cuidarnos entre nosotros y ser responsables y tomar conciencia de que en un par de semanas más podremos estar como en este momento está Santiago. Y eso realmente para nuestra región sería lamentable. 2 semanas, 3 semanas, un mes, pero no más que eso. Sí, bueno, sería lamentable porque no tenemos un sistema que pueda soportar, me imagino, ni los medios ni el personal a tanta gente, ¿no? Sí, a pesar de que yo sé que el sistema de salud se ha estado preparando con hospitales de campaña y con carpas, etcétera, pero si no se cierra la llave de contagios nuevos, va a ser imposible controlarlo en un tiempo más. Bueno, muchas gracias, doctora Muriel. Ambas estamos en nuestras respectivas casas cuidándonos y esperemos poder tener alguna entrevista pronto con mejores noticias. Ojalá así sea. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias.